voy a contar un hallazgo que relaciona la justicia indígena y el derecho de Internet. Yo sé que esto puede parecer extraño, a mí también me ha parecido extraño, pero convengamos que yo no he dado con el hallazgo, sino que el hallazgo ha dado conmigo. Esto porque por un lado yo tengo especialidad en derecho de Internet, pero por otro lado soy asesor del Congreso en la Comisión de Naciones Indígenas. Entonces esto me ha permitido incursionar en hacer una ley que reforma la justicia indígena y me he topado con que esta justicia indígena está muy restringida. Y entre estas restricciones resulta que no pueden ejercer el derecho informático. Y esta curiosidad es la que nos va a llevar a encontrar ciertas conexiones entre estos dos mundos y dar con el hallazgo. ¿Sí? Vamos a partir primero con algo indígena y luego con el Internet. Pero el punto de partida interesante es la cosmovisión, entendida como esta manera de poder interpretar y percibir el mundo que tenemos en común. Esta cosmovisión como punto de partida, esta foto de fondo no es una casualidad, para quien la conoce creo que es una de las más icónicas de la humanidad porque es la primera foto a colores del universo. Entonces esta cosmovisión va a ser nuestro punto de partida para hablar primero de lo indígena, luego del Internet para dar con el hallazgo. Entonces resulta de nuestros ancestros una cosmovisión andina, andina por los Andes, que eso en idioma originario significa la montaña que ilumina. Y esta cosmovisión andina tiene bastantes características que trascienden y que nos muestran la conexión que tienen con el universo. Veamos, por ejemplo el tiempo. Este es el edificio del Poder Legislativo, que si ustedes se fijan bien, tiene los números para la izquierda. Esto porque antes se hacía la lectura del tiempo en función al sol y las sombras que iban hacia la izquierda. En esto que tiene que ver con la identidad. Esta es una estatua de Isabel la Católica en el centro de la ciudad de La Paz, en la que un grupo de activistas algo radicales han disfrazado de chola a la estatua. Chola es una mujer indígena vestida de manera tradicional. Y lo han hecho como reacción porque según España cada 12 de octubre se celebra el Día de la Raza. Y esto inevitablemente ha hecho que en Iberoamérica digamos que esto es discriminatorio y le hemos cambiado el nombre. En Bolivia, por ejemplo, se llama el Día de la Descolonización, en otros países se llama el Día de la Plurinacionalidad o de la Dignidad Racial, etc., ¿no? Vida en dignidad, en comunidad con esta dignidad indígena. Hace que yo haya conocido comunidades como esta en Potosí, en la que a mí me ha llamado mucho la atención, que ustedes pueden ver que en todas las reuniones que ellos tienen, cada líder tiene un bastón de mando y que en cada reunión ellos los juntan en una simbología de unión. Y a mí me explicaba don Fernando que esto era porque ellos tienen una cosmovisión que tiene que ver con lo cosmocéntrico, que tiene en el centro al universo y que por eso lo entregan hacia la tierra, que es la Pachamama en el idioma originario. Y cuando llega la hora de comer, resulta que me encuentro con eso, que ellos le llaman aptapi, espero haberlo pronunciado bien, que en realidad esta es la visión que tienen ellos de todos para todos. Y ellos, esta palabra en idioma originario también significa traer, entonces tú traes lo que has cosechado para compartir. Y yo, de casualidad, acercaba un asiento por costumbre, por comodidad, y don Fernando me decía, ¿y por qué haces eso? Yo decía, por comodidad, y me dice, ¿por qué te alejas de la tierra que es la que nos ha dado este alimento? Fíjense lo diferente. Entonces ahora más para acercarnos ya al hallazgo en cuanto a justicia, que ellos tienen una noción distinta de esta justicia indígena, y cuando se habla de justicia siempre se me viene que en derecho decimos que hay tantas definiciones de justicia como del amor y al final ninguna resulta, ¿no? Pero nota aparte, lo que ustedes ven en pantalla es un proceso del Tribunal de Justicia Indígena contra la monarquía constitucional de España. Fíjense. Lo interesante de esto está al final, porque en la resolución lo que dicen es que dejen sin efecto unas bulas papales. ¿Qué es esto? Documentos del Papa de turno que expresaban que temas políticos, sociopolíticos, le otorgaban en ese entonces Alejandro VI a Isabel la Católica y a Fernando de Aragón, les entregaban todas nuestras tierras, todas las tierras descubiertas y todas las por descubrir. Y entonces esto muestra la reivindicación de esta justicia indígena de nuestros ancestros.
y que sigue vigente y que efectivamente se expresa en esto que yo diría que es bastante romántico, que parece un poema, y que dice esto de que en tiempos inmemorables se ha generado montañas y se han desplazado horizontes dentro de todos estos tiempos que posiblemente hacen que nuestra sagrada madre tierra, que como les decía en idioma originario es Pachamama, tenemos diferentes maneras de ver pluralidad jurídica, diversidad de pluralidad, de imágenes, de rostros y de tierra. Pero este no es un poema. Este es el preámbulo de nuestra Constitución Política del Estado de 2009, que efectivamente reconoce esta cosmovisión andina, derechos y una propia justicia indígena, distinta a la justicia ordinaria. Yo cuando hacía una de las enseñanzas a autoridades judiciales indígenas, cada vez que decía justicia ordinaria, escuchaba una muy tímida sonrisa o carcajada. Yo decía, ¿por qué? Y le digo, don Eusebio, ¿por qué se ríe? Y dice, es que, doctor, efectivamente es ordinaria. Es ordinaria, pero ordinaria porque él lo similitaba con el tema de lo viejo, lo que no es original. Entonces es diferente una perspectiva. Y dentro de esto, nosotros entendemos que tenemos una herencia europea, y la visión de los derechos que componen esta Constitución son de una cosmovisión individualista. Entonces, en una categoría de derechos, efectivamente los derechos son individuales, pero a la vez la evolución jurídica también nos ha mostrado que hay derechos colectivos. Y como producto de esto, uno de los más relevantes derechos que también concibe esta colectividad es el derecho de autodeterminación, que inclusive tiene una teoría psicológica, y que se puede definir como esta facultad jurídica de que nosotros tenemos el mando de nuestro destino y todo lo que conlleva. Y entonces surge así, acercándonos ya al hallazgo, el derecho de autodeterminación indígena, que también es conocida como el derecho de la libre determinación de los pueblos en nuestra Constitución. Este derecho de autodeterminación indígena surge como consecuencia de la conquista española allá en 1492. Entonces, cuando llegan, como ven, nuestros ancestros dicen, un momento, yo no quiero que tú me impongas tu cosmovisión. Y de hecho es un acto totalmente revolucionario, contestatario, porque inclusive los españoles llegaban a creer que los indígenas no tenían alma, solo porque eran diferentes, porque eran introvertidos, porque tenían su propia cosmovisión. Y es así como evidentemente nada es radical en la vida, hay un progreso bastante sutil que pasan a transcribir los años, en el que surge esto del sincretismo, que no es otra cosa que una combinación de ideas, religión o políticas o cultura que tienen dos sociedades. Entonces, como producto de este sincretismo, llegamos a que muchos años después aterrizamos en una otra cosmovisión que le vamos a llamar cibernética. Y es aquí donde encontramos el hallazgo. Después de tanto transcurrir los años, fíjense ustedes que después de tantos años de lo que pasa en este contexto, podemos encontrar que nuestros ancestros, ejerciendo este derecho de autodeterminación indígena, sin saberlo, han sentado el precedente histórico para que, después de muchos años después, se vuelva a ejercer, resurgiendo el derecho en otro contexto del mismo derecho de autodeterminación, pero informativa, y que también ha sido como consecuencia de una invasión, pero invasión en este caso a la privacidad, a nuestra intimidad, en el mundo de la revolución digital, en una hiperinformativización, en la que efectivamente encontramos distinciones que tienen que ver con el derecho de autodeterminación informativa, que es esta facultad que nosotros hemos creado ya en el ciberespacio de una identidad digital, de decir qué, cuándo y cómo queremos nosotros que surja. Y siguiendo con una reseña, la primera vez que se menciona este derecho es en 1983 por el Tribunal Constitucional alemán, en el que a través del análisis de una ley censal, cuando se hace el reconteo, dicen no se pueden tratar datos personales y surge este derecho. Entonces, de manera muy gráfica, en estas dos líneas cronológicas de tiempo, lo más importante que se tiene que mostrar es que hay una brecha de tiempo muy grande, porque fíjense ustedes, desde la conquista en 1492, desde un documento formal que es la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce por primera vez este derecho, pasan casi 500 años. Mientras que en el derecho de autodeterminación informativa, desde la primera noción del derecho de privacidad que aparece en la Declaración de Derechos Humanos hasta la ley censal de Alemania,
transcurren 35. Fíjense ustedes la desventaja que existe. Entonces, claro, las cosas ya han cambiado, ¿no? Ahora estamos en un mundo en el que vivimos más en la red que en la realidad. Ya uno no puede ni ver una fotografía sin saber la otra persona que yo le he visto la fotografía. Antes eran 50, 60 amigos, en realidad digo. Ahora tenemos 1000, 2000, no conocemos ni a la mitad, no la conocemos. De hecho, ya no tenemos amigos. Hay personas que nos siguen. No sé dónde nos siguen, pero nos siguen. Entonces hay una otra cosmovisión que hace que ejerzamos nuestro derecho de autodeterminación diciendo, por ejemplo, que yo no quiero ser un gato o ustedes no quieren ser un gato. Y de hecho esto ha pasado. A mí me causa particular gracia porque he visto en una audiencia, en un juicio de Estados Unidos, en el que había una de las partes que no podía quitar el filtro, ya se habrán dado cuenta cuál, y que le decía al juez, se vio en la necesidad de decir, señor juez, no soy un gato. Entonces es perfecta la ejemplificación en la que se ejerce el derecho de autodeterminación y cómo puede estar restringido, en este caso por un filtro. Pero vemos que efectivamente la tecnología es absorbente y que supera el ser un gato en Zoom y que a veces el futuro es más presente y puede ser perturbador. Y evidentemente hay avances de la tecnología y dentro de esto nosotros conocemos lo que es como la neurociencia. Y que dentro de esta, muy recientemente, surge un nuevo régimen que se denomina neuroderechos, que es este régimen jurídico internacional que protege el cerebro y toda su actividad, parte de la cosmovisión cibernética. Y hay hallazgos muy impresionantes, como la resonancia magnética, que un parapléjico recupere la movilidad en las piernas en una intervención en la columna, el electroencefalograma o el primer amputado en el mundo que tiene una mano artificial que está conectada a su cerebro y tiene neurotransmisiones en vivo y en directo, en tiempo real. Entonces, hasta aquí bien. La cosa está cuando la fuerza se torna en lo oscuro, o como dicen, cuando te tornas en el lado oscuro de la fuerza. ¿Por qué? Porque, a decir de un investigador, nuestra noción actual de privacidad será inútil ante una intrusión tan profunda en la que ya han podido experimentar que a la vez puedes mandar un correo electrónico con el cerebro, pueden manipular tus pensamientos y podemos inclusive dejar de ser quienes somos. Entonces es así de delicado. Y esto es lo que a mí me ha inspirado en este contraste que se ha mostrado, a que yo haga un emprendimiento en el que diga, ¿por qué no poder conectar estos dos mundos? Y tengo un emprendimiento que efectivamente capacito a autoridades de justicia indígena en derechos digitales. De hecho, esta es una primera experiencia en el norte de La Paz, en el que he capacitado a varias comunidades, y tienes intervenciones tan básicas como que te preguntan cómo compartir su resolución en una foto de WhatsApp, pero como que también te preguntan que han descargado una sentencia en PDF en la página del Poder Judicial y quieren traducirla en otro idioma y en editable. Entonces es sumamente interesante y cobra una relevancia que uno nunca antes había visto. Y siguiendo con esta cosmovisión, este también soy yo, siguiendo esta capacitación, porque ellos son así. Ahora está clarísimo quién es el que se está divirtiendo más, ¿no? Clarísimo. Es don Gualberto, que está ahí al fondo. Si ven debajo de mi mano izquierda, está ya brindando y está diciendo salud a todos. Es el cierre de esta primera capacitación de todas. Y es así como es la reflexión de poder conectar dos mundos en el que hay uno que se basa en respetar el universo, la tierra, y que inclusive lee su destino en la coca, en la hoja de coca. De hecho, ha habido un alto juez del Tribunal Constitucional que ha leído una sentencia en coca. Claro, en un muy arriesgado y aventurado juego por unir estos dos mundos. Pero a su vez, en el ciberespacio, así como los médicos hacen el juramento hipocrático, ha surgido uno denominado juramento tecnocrático, con 7 principios que, siendo digno de esta escuela hitchcockiana, les voy a dejar en suspenso para invitarlos a que lo vean. Pero no sin antes decirles que en realidad son estos dos mundos que viven sin saberlo. Son estos dos mundos que conviven en una realidad desconociendo que
tiene más parecido de lo que parece. Y les invito a que este juramento tecnocrático sea ejercido por todos los que están en esta cosmovisión cibernética, respetando a nuestros ancestros y mostrándoles que en realidad este es el verdadero hallazgo. En realidad este es el verdadero hallazgo, porque ustedes se fijarán que este juramento con estos 7 principios tiene los mismos lineamientos éticos de nuestros ancestros. Ancestros que son los que realmente están conectados a la naturaleza.